Se sube al piso la Laura Schneider. ¿Cómo le va? Buen día, Ana Laura. Buen día, ¿cómo le va? Viene trabajando bien, a mí bien. Muy ¿Usted? bien. Bien, Viene muy bien. trabajando, porque ella es convive. Entonces, digamos, viene trabajando en intereses Claro, quería personales. ver qué quiere me saber convenía. ¿Qué le Si conviene? la unión convivencial, si el Claro, matrimonio. Si el matrimonio. Entonces dice, bueno, me voy a poner a hacer un informe para aprender cuáles son sus derechos Claro. como concubina. Y bueno, lamentablemente hay un montón de derechos que Ahora son conviviente, perdón. Conviviente, Ahora unión conviviente, no convivencial. somos más concubinos. Bueno, pero hablando en serio, Laura hizo un trabajo muy interesante sobre los cambios que van a implicar a partir del sábado pasado con la aplicación o con la vigencia del Código Civil. ¿Por dónde arrancamos? Algunos cambios, vamos a decir, porque el todos, sí. el nuevo Código Civil tiene más de 2.700 artículos y bueno, no podíamos abarcar todo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con derechos de familia, que son los cambios más significativos que introduce el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a arrancar hablando de uniones convivenciales, como vos decías, de divorcio y de sucesiones y herencias, temas que importan muchísimo y que tienen, digamos, Ojo. a la gente. Más o menos. Sí. O sea, casate, te conviene casarte, por una Y- cuestión de prolijidad, me parece. Sí, bueno, hay algunas cuestiones ahí que no están contempladas, así que bueno, muchos recomiendan consultar con un abogado. La verdad puede Para ser... eso estamos. Exactamente. Para eso estamos. Primera parte, unión convivencial, los efectos que tiene esta nueva figura del Código Civil, que de casi, con muy pocas diferencias, lo iguala al matrimonio. Casi. Dirían, el abogado que consultamos dice que tiene más requisitos que derechos. Hay que tener cuidado. Juntate o casate, pero acordate que las reglas son estas. La sanción del nuevo Código Civil y Comercial es uno de los grandes hitos jurídicos de los últimos tiempos. Sancionado por el Congreso el 1 de octubre de 2014, el cuerpo normativo tiene 2.671 artículos que reemplazarán a los que estuvieron vigentes desde 1869. Hay muchas modificaciones en materia de obligaciones, en materia de contrato, en materia de derechos reales. Entonces, para la vida argentina significa mucho, evidentemente. Es la sustitución íntegra de un código. Es la primera vez que ocurre esta no modificación, esa sustitución íntegra de un código y de la unificación, porque hasta ahora teníamos código civil y código comercial y ahora es uno solo. Dentro de los cambios, el nuevo código introduce una nueva noción de pareja. En principio, la unión convivencial figura en los hechos, es la convivencia. Era lo que nosotros conocemos como concubinato. Y ahora lo incorpora, el concubinato no estaba legislado, mucha gente tiene ideas equivocadas, y yo llevo 5 años de vivir juntos, se transformó en un matrimonio, nada que ver. Es una nueva noción de pareja, que no contrae matrimonio, pero tiene una serie de requisitos. Hay quien habla, por ejemplo, sí, tienen obligación de alimentos entre sí. Yo personalmente, y veo que me apoyan algunos autores, o yo los apoyo a ellos, dicen, ahora les llamamos convivientes. Concubinato era mala palabra. No hay obligación alimentaria. Segundo, el gran problema de los concubinos, de los convivientes, era qué pasa con los bienes, que lo compró a nombre de uno, de otro. Esta nueva ley no lo resuelve. Dice, los bienes seguirán a nombre del que están. Y a la hora del cese, digamos, de la unión convivencial, ¿hay que hacer un trámite similar o parecido al del divorcio? No hay que hacerlo. Puede derivar en un trámite porque entre los derechos que le acuerda cuando cesa la unión convivencial, uno de ellos, cualquiera, tiene derecho a una especie de compensación económica por la ruptura. Entonces, eso puede judicializarse. Pero si no, el cese es totalmente, ¿cómo te puedo decir? A veces es tácito, si contrae matrimonio entre sí, o si uno de ellos contrae un matrimonio con otra persona, cesó. Entonces, lo que se judicializa es este conflicto sobre la compensación económica, sobre la atribución del hogar, pero no hay que hacer un trámite parecido al divorcio. Una de las modificaciones más significativas se da en materia de divorcios. Hasta el 31 de julio teníamos dos figuras, que era la separación personal y el divorcio. Dejémonos, quedó el divorcio. Había varias formas de acceder al divorcio, pero uno tiene el recuerdo de esos juicios de divorcio tradicionales, contenciosos, del adulterio, del abandono, todo eso desapareció. Ahora el trámite es demasiado simple. Es un divorcio express. Lo puede presentar una o los dos de común acuerdo. Si lo presenta una sola persona, basta que acompañe un proyecto de
cómo van a distribuir los bienes, cómo va a ser la relación con los hijos, el divorcio sale sí o sí. Y si yo te digo cuál es la motivación, cuál es la redacción, es decir, yo me casé y me quiero divorciar, y basta. Esa es toda la mecánica. Lo que se complica, ponerlo entre comillas, es todas esas cuestiones que necesariamente deben plantearse, pero la ley lo aclara. Dice, todo eso se va a discutir, se puede discutir, pero el divorcio sí o sí sale. Por otro lado, se introducen cambios en sucesiones y herencias. En primer lugar, se reguló la cesión de derechos hereditarios sobre la base de la jurisprudencia y la doctrina. Se ha hecho una reglamentación detallada de la cesión de derechos hereditarios, lo que va a aportar seguridad y certeza a las relaciones jurídicas. En materia de administración de herencia, el nuevo Código Civil y Comercial trae 2 capítulos donde reglamenta extensamente la administración extrajudicial de la herencia y la administración judicial. Hay una reforma importante porque la cuota legítima hereditaria de los hijos y de los descendientes se redujo del 80% de la herencia al 66%. O sea que se amplió la porción de libre disposición que tenía el causante. Y la cuota legítima de los ascendientes se disminuyó del 66% al 50%. Y la legítima del cónyuge quedó igual, el 50% de la herencia. Esas son las cuotas mínimas hereditarias que tienen que recibir estos herederos y de las cuales no pueden ser privados.